Revelado, el increíble poder de Santo Benito para transformar enemigos ocultos en oportunidades. La brisa de la tarde acariciaba el rostro de Alejandro mientras se sentaba sobre el desordenado ático de la casa familiar, lleno de polvo y recuerdos. El ligero crujido de las tablas de madera resonaba en su mente, como si cada sonido lo empujara a recordar las historias de vida de sus abuelos, leyendas de sacrificio que se entrelazaban con la tierra que tanto amaba. Pero en su pecho, una batalla interna luchaba con la misma fuerza, el deseo de escalar en su carrera como ingeniero agrónomo frente a la mordaza de sus raíces humildes. Con el viario antiguo aún en sus manos, sentía el peso de no solo su herencia, sino de las expectativas de un destino que parecía no ser el suyo. La corrupción de la industria lo rodeaba y las palabras hirientes de su colega, Martín, resonaban en su mente como ecos malignos. Cada ataque furtivo, cada sabotaje encubierto, reforzaba sus inseguridades. ¿Era realmente un ingeniero talentoso o solo un intruso en un mundo donde los apellidos pesaban más que la dedicación? La frustración era un monstruo que lo devoraba lentamente. Mientras hojeaba las páginas amarillentas, las historias de su abuelo destilaban sabiduría. Aquel hombre había hecho frente a enemigos invisibles, luchando no solo contra la falta de oportunidades, sino contra quienes buscaban derribarlo. Santo Benito guía a los que luchan con el corazón, había escrito. Pero ¿cómo podría él, Alejandro, dar la vuelta a la energía negativa que le infundía su entorno? La rabia bullía en su interior, tentándolo a tomar represalias, a cargar con Martín con la misma furia que lo habían educado. Sin embargo, en su lucha por levantarse, se encontraba a sí mismo tambaleándose en las balas de autocrítica y rencor. Una tarde, mientras la angustia se apoderaba de él, se topó con doña Rosa, la anciana del pueblo que todos consideraban una sabia. Sus ojos arrugados escondían una profundidad que podía ver a través de su tormenta interna. «La lucha no está en vencer a otro, sino en superarte a ti mismo», le dijo. Cada palabra parecía atar un hilo de esperanza en su corazón, aunque dolorosamente también le recordaba que su camino estaba plagado de decisiones que podrían oscurecer aún más sus días. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos vídeos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. O díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Sin embargo, a medida que más obstáculos se interponían en su camino, la rabia de Alejandro prendía más fuego dentro de él. El momento de la verdad llegó una tarde, justo en la plaza del pueblo, esa donde tantas veces había soñado su futuro. Ante la multitud expectante, vio a Martín sonriendo fríamente, lanzando palabras envenenadas. El ambiente estaba cargado, la tensión era palpable. ¿Se dejaría vencer por la ira o encontraría la fortaleza para buscar el perdón? La respiración de Alejandro se volvía más rápida, su mente giraba como un torbellino. En aquel instante crucial, la voz de doña Rosa resonaba en su ser. La fuerza está en cómo el amor puede cambiar caminos. La mirada de su abuelo se esbozaba en su mente, recordándole que un verdadero líder debía ser ejemplo de lo que quería transformar. Pero entonces, la pregunta retumbaba en su interior. ¿Podría transformar a un enemigo en un aliado? ¿Y si su anhelo por la venganza lo llevaba a perderse a sí mismo en el proceso? Cada latido golpeaba en su pecho, presionando más fuerte, como un grillete que no podía ignorar. La decisión de un futuro lo consumía, y ahí, entre la multitud, el tiempo parecía detenerse. La multitud apenas respiraba, como si el aire se hubiese vuelto denso ante la inminencia del desenlace. Alejandro sintió el sudor resbalar por su frente. Cada mirada en la plaza pesaba sobre sus hombros, presionándolo hacia una decisión que definiría no solo su reputación, sino su esencia misma. Era un momento crucial, y él lo sabía. Con el corazón retumbando, recordó el consejo de doña Rosa: superarte a ti mismo. ¿Sería capaz de canalizar su frustración en algo positivo? La ira hirviendo en su interior podía transformarse en una chispa que encendiera algo nuevo, o convertirse en un incendio que lo consumiese por completo. Mientras Martín proseguía con sus ataques, Alejandro se cuestionó:
Debería dejar que sus palabras lo derribaran o podría, en cambio, utilizar esa energía negativa como un impulso para demostrar su valía. El cielo comenzaba a pintarse de un naranja anaranjado al caer la tarde. Era un símbolo del cambio, del ciclo natural de destruir y crear. Alejandro tomó aire, enfocando su mente en las enseñanzas de su abuelo, en su legado de resistencia. Tal vez lo que realmente necesitaba no era confrontar a Martín con más rabia, sino con la dignidad de un hombre que había luchado para estar donde estaba, quien había superado adversidades aún mayores. Vamos, Alejandro, se dijo a sí mismo, sintiendo cómo la confianza comenzaba a brotar entre las dudas. Con una firmeza renovada, alzó la voz sobre el murmullo. Martín, tus palabras pueden ser venenosas, pero mi determinación es más fuerte. La multitud se volvió hacia él, sus ojos esperando una respuesta más allá de lo elocuente de las provocaciones. He trabajado arduamente, no solo para ser ingeniero, sino para encontrar formas de hacer crecer nuestras tierras, de ofrecer un futuro viable a este pueblo. Alejandro sintió que el aire volvía a fluir en su pecho. El enemigo no está en los que nos rodean, sino en la falta de fe en nosotros mismos. La verdadera lucha es dentro. Las palabras resonaron, no solo en el alma de la audiencia, sino en su propio ser. Había dado un paso hacia la autoafirmación, un giro sutil en su narrativa interna. Los murmullos en la plaza comenzaron a transformarse. La gente empezaba a sentir, a ver más allá de la rivalidad personal. Sus inseguridades, aunque aún presentes, empezaron a desdibujarse. Alejandro miró a Martín, cuyas cejas se alzaron en una mezcla de sorpresa y confusión. Aquella confusión, pensó, era un paso hacia su propia humanidad, un momento de vulnerabilidad al que todos somos susceptibles. Dándose cuenta de que cada vez estaba más cerca de su propio crecimiento, Alejandro sintió una oleada de energía. Pero no todo estaba resuelto. La sombra de sus desafíos persistía. Él sabía que la lucha no terminaba ahí. No estoy aquí para atacarte, Martín. Estoy aquí para ofrecer una colaboración. Nuestro futuro debería ser un esfuerzo común, no una guerra de egos. Juntos podríamos transformar nuestro entorno. Las palabras marcaron un giro que muchos no esperaban. La hazaña de abrir la puerta a la relacionada con un rival, ya no solo un enemigo, lo llenó de una emoción profunda. Pero al mismo tiempo, el temor se aferraba a su mente. ¿Podría Martín aceptar su invitación? Con una leve sonrisa, Martín contestó, pero sus ojos revelaban algo que iba más allá de la simple aceptación. ¿Acaso podría haber una oportunidad oculta detrás de la hostilidad? La respuesta que Alejandro recibiría podría cambiar por completo no solo su relación con Martín, sino el curso de su vida profesional. Mientras la plaza se llenaba de murmullos, una sensación olvidada comenzó a florecer dentro de él. Alejandro daba su primer paso hacia el descubrimiento de nuevas posibilidades, pero sus miedos aún estaban latentes, aguardando. ¿Podría realmente confiar en que la colaboración era el camino correcto? La tensión permanecía en el aire y el futuro parecía una promesa incierta. Las adversidades podrían finalmente transformarse en oportunidades. Mientras la multitud se dispersaba, algunos murmullos se convertían en debates acalorados y otros en franquezas admirativas hacia su acercamiento. Alejandro sintió cómo la presión social, que había sustentado su ansiedad, se transformaba lentamente en una sutil conexión. Esto era una oportunidad de redención, no solo para él, sino también para Martín. La sensación de que un nuevo camino se había esbozado despertó en él una curiosidad renovada por el futuro. En las siguientes semanas, Alejandro se sumergió de lleno en ese esfuerzo común. Inicialmente, las reuniones eran un campo de batalla de ideas y posturas. Martín no se guardaba nada y cuestionaba cada propuesta con una ferocidad que muchas veces dejaba a Alejandro tambaleándose. Sin embargo, en esa fricción, Alejandro empezó a descubrir una lógica persuasiva que no había considerado antes. Era un ejercicio de humildad y al mismo tiempo de crecimiento. Pronto, se dio cuenta de que estaba desarrollando habilidades que habían estado latentes en él. La escucha activa, la capacidad de síntesis, la paciencia para motivar discusión y debate. En lugar de ser un mero ingeniero, estaba empezando a ser un líder.
Este proceso lo llenaba de un sentido de propósito renovado. La transformación no solo ocurría en el ámbito de su carrera, sino que también reverberaba en su vida personal. Sin embargo, la sombra de sus antiguos conflictos nunca estaba lejos. Un día, durante una reunión crítica, Martín hizo un comentario que lo hirió profundamente, recordándole viejas dinámicas de competencia. La herida golpeó con fuerza, y por un momento sintió el impulso de reaccionar, de caer en la trampa de la rivalidad. Pero esa vez, algo había cambiado en su interior. En lugar de dejarse llevar por la frustración, se preguntó, ¿cómo puedo convertir este resentimiento en una enseñanza? Con esa reflexión, tomó aire, y en lugar de abordar el comentario de forma defensiva, decidió abrir un diálogo sobre las emociones subyacentes que lo habían hecho reaccionar. Agradezco tu sinceridad, Martín, pero creo que es fundamental que hablemos no solo de nuestras ideas, sino de las formas en las que podemos crear un espacio seguro para expresar también nuestras emociones. Las palabras fluyeron de su interior como un río que buscaba su cauce. Martín lo observó con más atención. Quizás has dado en el clavo. Necesitamos abordar eso, pero podría ser un reto, dijo en voz baja, como si la simple mención de actuar como un equipo significara algo más. Era un momento de revelación. Si lograban convertir sus diferencias y rencores en oportunidades de crecimiento, podrían ser mucho más que adversarios. Podrían convertirse en aliados. La sensación de que algo grande estaba en marcha lo impulsaba a seguir adelante, a colmar esos espacios de diálogo con algo más que palabras, con acciones. Mientras la noche caía sobre el pueblo y el silencio reinaba, Alejandro se encontró mirando hacia el futuro, sintiendo que un cambio real estaba comenzando a gestarse. Pero en su corazón también latía una inquietud. Podía realmente superar sus viejos fantasmas, y Martín, a su vez, demostrar que la vulnerabilidad podría ser la clave para una nueva forma de trabajar juntos. La siguiente confrontación estaba a la vuelta de la esquina, una que podría redefinir lo que cada uno consideraba éxito y colaboración. Su viaje apenas comenzaba. Alejandro se despertó con el sol filtrándose a través de las cortinas, la luz dorada iluminando el rincón de su habitación. En esa brisa matutina se sentía el peso de la posibilidad. Había transcurrido un mes desde que aceptó la invitación de Martín a dialogar, y cada día manifestaba una combinación de tensión y anticipación. Un ciclo de cambios había comenzado, y en la profundidad de su ser florecía una curiosidad inquietante por descubrir hasta dónde podría llegar. Desayunó de manera casi automática, su mente centrada en la próxima reunión. Este sería un encuentro decisivo, donde presentarían sus ideas ante un grupo de colaboradores que anticipaban una solución innovadora a un problema que había dividido a sus equipos. Era el momento de poner a prueba lo que había aprendido sobre liderazgo, vulnerabilidad y trabajo en equipo. Se acercaría a su propuesta desde un ángulo distinto, consciente de que sus palabras podrían orillar la defensa de cada parte en un ambiente cargado de resistencia. Cuando entró en la sala de reuniones, se sintió observado. Las miradas, unas curiosas, otras cargadas de escepticismo, se dirigieron hacia él y Martín, quienes, en un inesperado giro del destino, habían pactado presentar su propuesta conjunta. Alejandro tomó una respiración profunda e inició la presentación. A medida que exponía cada parte, notó cómo sus manos temblaban ligeramente, pero en vez de dejarse llevar por la inseguridad, recordó el compromiso que había hecho consigo mismo, crear un espacio donde las emociones y las ideas pudieran coexistir. Al llegar a la sección que tocaba las viejas disputas, una chispa de desafío brilló en sus ojos. Hoy no venimos solo con proyectos, venimos con una nueva forma de colaborar, en donde el diálogo se convierte en la base de nuestro trabajo. No solo necesitamos soluciones, necesitaremos escucharnos y respetar nuestras diferencias para realmente avanzar. Las palabras resonaron en la sala. Casi podía sentir la corriente de la tensión, transformándose en una atención más profunda. Martín siguió, apoyando la premisa de Alejandro con su visión. Sabía que su respaldo era crucial para sostener la credibilidad del mensaje. A pesar de su habitual frialdad, en ese momento mostró un destello de apertura.
Su mirada comunicaba una sutil determinación por cambiar las dinámicas de poder que habían marcado su historia personal. Sin embargo, a medida que se adentraban en el debate, surgieron resistencias. Un colega expresó su preocupación por el enfoque que parecían adoptar, sugiriendo que tal flexibilidad podría llevar a una pérdida de eficiencia. La intervención encendió las viejas llamas de la rivalidad y por un instante Alejandro sintió que su corazón se encogía. La apuesta por la vulnerabilidad que estaba haciendo, el abrirse a la crítica, parecía un camino lleno de espinas. «Entiendo tus dudas», empezó, recordando el poder de una respuesta consciente. «Pero quizás hemos estado demasiado centrados en lo que nos separa. Si logramos ver esto como un trabajo en equipo, podríamos descubrir soluciones más rápidas e innovadoras. Esto no significa un sacrificio de nuestra eficiencia, sino más bien un refuerzo de nuestra capacidad colectiva». Los murmullos de la sala se apagaron. Algo cambió. En ese momento parecía que las antiguas rivalidades cedían terreno a una discusión más rica. Las emociones estaban en el aire y Alejandro pudo sentir una conexión renovada. Era un reto, pero había empezado a reconocer que la vulnerabilidad podía ser su mejor aliada. Sin embargo, mientras las opiniones se cruzaban y las ideas se debatían, había otra voz en su interior que mantenía viva una pregunta inquietante. ¿Cuánto de este cambio era solo una ilusión? ¿Realmente estaban dispuestos a dejar atrás el pasado, o los viejos resquemores aún acechaban en las sombras? A medida que la reunión llegaba a su fin, Alejandro se sintió empoderado y vulnerable a la vez. Había dado un paso hacia adelante, pero sentía que el desafío apenas comenzaba. Grandes decisiones estaban por venir, y la posibilidad de un verdadero cambio aún pendía en el aire, como un equilibrio inestable. Así, mientras el sol se ocultaba, dejando un resplandor rojo en el horizonte, una pregunta surgió con fuerza en su corazón. ¿Estaba listo para enfrentar cada adversidad que su nuevo rol de líder le exigiría? ¿Y qué precio tendría que pagar para forjar un verdadero liderazgo? La respuesta no sería sencilla, y lo sabía. Su viaje estaba cargado de decisiones profundas y revelaciones ocultas que lo llevarían al límite de su capacidad. Alejandro se encontraba sentado en su escritorio, la luz del atardecer proyectando sombras alargadas en la habitación. La reunión lo había dejado exhausto, pero a la vez encendido. Empujó papeles y documentos a un lado, buscando el lugar donde pudiera destilar sus pensamientos. Había comenzado a desentrañar un nuevo aspecto de sí mismo, un liderazgo más introspectivo y colaborativo que desafiaba su estilo anterior. Sin embargo, el eco de las críticas seguía resonando en su mente. La pregunta persistente de su colega sobre la eficiencia le masticaba la conciencia. Intentó anotar ideas, pero las palabras se resistían a fluir. Sin embargo, en medio de esa frustración, surgió una epifanía. ¿No había considerado lo que realmente significaba la eficiencia? En su búsqueda de una respuesta eficaz, había adoptado ciegamente un concepto desprovisto de su propio contexto. La eficiencia no debía ser sinónimo de rigidez, sino una sinergia en el trabajo en equipo donde cada voz sería escuchada y valorada. Decidió que no podía dejarse vencer por el escepticismo. Consciente de que su visión requería nutrientes emotivos, el día siguiente sería clave. Así, trazó un plan para dar un paso más allá de la presentación inicial, organizar un taller que permitiría a cada integrante expresar sus emociones y pensamientos. Como líder debía facilitar la conversión de la crítica en oportunidades de conexión y comprensión. Al llegar la mañana, Alejandro se sintió motivado. Su enfoque se había vuelto claro. Cuando propuso el taller al equipo, las reacciones fueron mixtas. Algunos mostraron entusiasmo, otros recelo. Sin embargo, al explicarles que el objetivo no era solo discutir problemas, sino explorar soluciones desde un lugar de vulnerabilidad y apertura, las caras de sus colegas comenzaron a relajar la tensión. En la semana que siguió, el taller se convirtió en un espacio donde se florecieron las ideas más audaces, pero también emergieron viejas heridas. Una compañera compartió su desprecio por la forma en que el equipo había manejado desacuerdos en el pasado. La incomodidad del momento era palpable. Sin embargo, en lugar de rebatir a la defensiva, Alejandro hizo pausar la conversación y la enfocó hacia la resolución. Propuso una dinámica donde cada miembro pudiera hablar sin interrupciones, fomentando una escucha activa. Así, gradualmente, las defensas se fueron desmoronando.
las chimeneas de resentimiento se convirtieron en forjas de entendimiento. Alejandro observó cómo las risas comenzaron a reemplazar a los murmullos cautelosos. La vulnerabilidad acabó recibiendo aplausos en lugar de hostilidad. Había movilizado un elemento poderoso en su liderazgo, el cambio de narrativas personales. Sin embargo, mientras la atmósfera en el equipo se transformaba, Alejandro empezó a enfrentarse a sus propias sombras. La verdad es que aún había viejos miedos dentro de él que no había confrontado. Aquellos instantes de conexión genuina lo llevaron a enfrentarse a sus inseguridades más profundas, el temor a no ser suficientemente competente, la duda de si realmente podría sostener la confianza que sus colegas estaban depositando en él. Una mañana, mientras se preparaba para un nuevo taller, recibió un correo de Martín. En él le sugería que, aunque sus esfuerzos eran admirables, el cambio real no solo dependía de él. Había una necesidad de respaldo firme de la dirección para que las iniciativas prosperaran. Esa súbita realidad le golpeó. Alejandro sintió una oleada de vulnerabilidad mezclada con su determinación. ¿Sería capaz de luchar por lo que había comenzado, incluso en contra de la resistencia interna de la empresa? La presión aumentaba, y sabía que tenía que actuar. Un nuevo desafío se cernía, porque no solo debía ganar el respeto de su equipo, sino también convencer a los líderes sobre la valía de un enfoque centrado en la conexión. Sin embargo, estaba preparado para enfrentarse a la cúpula, donde los egos eran aún más grandes y el escepticismo se enraizaba. Esa noche, mirando por la ventana, una idea nació en su mente. Había que diseñar una presentación que fuera más allá de datos y estadísticas. Debía incluir historias, transformando cada cifra fría en una narrativa emocional. La historia de su equipo, de sus luchas y victorias. Fue justo entonces cuando sintió que se asomaba a un nuevo camino, en el que no solo se trataba de una postura de liderazgo, sino de una transformación personal que podría tocar cada rincón de la empresa. A medida que la noche oscurecía, un pensamiento lo asaltó. ¿Podría realmente cambiar la cultura de su organización desde el interior? ¿O su esfuerzo se perdería en la inmensidad del conformismo? La respuesta aún estaba por verse, y el momento decisivo se aproximaba. El día de la presentación llegó con una mezcla de ansiedad y anticipación. Alejandro repasó en su mente cada diapositiva, cada historia, buscando afianzarse en su propósito. La sala de conferencias, llena de rostros serios, pesaba como un yunque sobre su pecho. En el fondo de su mente, las palabras de Martín resonaban. El cambio real no solo depende de ti. Era un recordatorio constante de que, a pesar de sus esfuerzos, el poder de decisión no le pertenecía en su totalidad. Con toda la diligencia que había puesto en su preparación, Alejandro sintió que la efectividad de su mensaje dependía no solo de la presentación, sino también de su capacidad para conectar emocionalmente con sus superiores. Tenía que demostrar que la eficiencia no solo era una cuestión de números y rendimientos, sino que también podía salir de un espacio de humanidad. Su voz, aunque firme, tembló un poco al iniciar. Empezó relatando una historia de un proyecto fallido, en el que el equipo había fallado en comunicarse. La narrativa fue envolvente, pero no por el dramatismo de la caída, sino por la lección aprendida. A través de sus palabras, cosechó la atención no solo de sus colegas, sino también de sus líderes. Miradas curiosas comenzaron a emerger entre las caras serias de la audiencia, lo que le inyectó un poco de confianza. Mientras Alejandro continuaba, las historias se entrelazaban con datos y cifras. Habló sobre momentos de tensión, donde la creatividad había surgido, y cómo esa chispa había transformado problemas en soluciones. Las sonrisas nerviosas comenzaron a reemplazar el escepticismo en algunos rostros, pero aún había resistencia. Al llegar al final de su presentación, sintió que el suelo temblaba bajo sus pies. Iba a hacer lo que nunca había hecho antes: revelar su propia vulnerabilidad. Con voz pausada, compartió su temor de no ser lo suficientemente bueno, de no poder llevar un cambio a una cultura que había permanecido inalterable por años. El silencio en la sala fue agotador, pero liberador al mismo tiempo. La respuesta fue un murmullo inicial de sorpresa, seguida de preguntas más profundas y reflexiones sobre cómo su empresa también había fallado en dar espacio para la construcción de relaciones humanas. Alejandro se dio cuenta de que estaban dispuestos a explorar, a aceptar su propio papel en la cultura corporativa. Sin embargo, el verdadero test llegó cuando uno de los ejecutivos, con un rostro adusto y ceño fruncido, confrontó a Alejandro. Sin antecedentes de empatía, cuestionó la viabilidad de su enfoque. ¿Qué pruebas tienes de que esto mejorará nuestros resultados?
¿Dónde están las cifras que lo sustenten? En ese momento, un aire frío de tensión invadió la sala. Alejandro sintió que el control estaba a punto de escaparse. Respirando hondo, decidió no entrar en un ataque defensivo. En lugar de eso, abordó la pregunta con calma. Había preparado una respuesta a esto. Las cifras son importantes, claro, pero el verdadero cambio comienza al escuchar y ser escuchados. Si queremos mejorar la eficiencia, debemos construir confianza. Sus palabras fluyeron con sinceridad, pero la mirada del ejecutivo no se aflojó. Aún así, las palabras calaron, iniciando un diálogo inesperado. Con la sesión en curso, Alejandro se dio cuenta de que lo que realmente necesitaba era su propia aceptación. Debía creer no solo en su visión, sino en su capacidad de liderar ese cambio sin apoyo explícito. Así, salió de la sala sin saber si había conquistado la cúpula, pero con la certeza de que había dado un paso esencial en su propio crecimiento. Al cerrar la puerta, una sensación de ambigüedad lo envolvió. Había enfrentado una confrontación inesperada, y mientras la tensión crecía, un nuevo dilema surgió en su mente. ¿Debería seguir trabajando por generar un cambio sostenible dentro de su organización? ¿O considerar que la resistencia era un signo de que quizás él no era el líder que su empresa necesitaba? El eco de su duda reverberaba en su interior, prometiendo una nueva batalla por librar. La mañana siguiente, Alejandro se encontró sentado en su escritorio, frente a la pantalla de su computadora, rodeado de informes y correos pendientes. Sin embargo, su mente vagaba, atrapada en la conversación del día anterior. Aquella confrontación había sacudido su autoconfianza. Mientras revisaba correos, se sintió como un impostor en su propio entorno laboral, como si su voz y su visión por el cambio carecieran de peso. Optó por salir a caminar, buscando despejar su mente. La brisa fresca de la mañana le ofreció un breve consuelo, llevándose con ella parte de la ansiedad que lo oprimía. Durante su paseo, pensó en las palabras del ejecutivo, en la importancia de presentar datos concretos que respaldaran su discurso. ¿Hasta qué punto estaba preparado para demostrar que el enfoque humano podía ser tan válido como las cifras frías de rendimiento? Esa jornada se tornó un reto no solo de resistencia emocional, sino de una ocasión para transformarse. Al regresar, decidió que la clave estaba en integrar datos que unieran su visión en torno a la conexión humana y la eficiencia empresarial. Sin embargo, detrás de la necesidad de pruebas palpables, había una pregunta más urgente. ¿Quién era realmente Alejandro dentro de esta cultura organizada por resultados y métricas? El silencio de su propia respuesta lo incomodó, pero era un silencio lleno de posibilidades. Tomando un lápiz, Alejandro comenzó a esbozar algunas ideas en su libreta. La hoja se llenó de gráficos, anécdotas personales y una mezcla de datos. Su mente, antes nublada por la duda, ahora se liberaba con cada palabra. Después de un rato, se dio cuenta de que tenía entre manos una propuesta, un plan que no solo convocaría números, sino momentos vividos que estimularan el compromiso dentro de la organización. Relatos de superación que interpelaran a la humanidad en cada rincón de la empresa. Convenció a su supervisor para llegar a la sala de reuniones una vez más, no solo para reafirmar su propuesta, sino para presentar un enfoque innovador y holístico que tenía la capacidad de cambiar la percepción sobre el trabajo en equipo. La emoción crecía dentro de él, una mezcla de esperanza y ansiedad que palpitaba en sus venas. Al llegar al encuentro, se encontró frente a rostros más receptivos, ya no cargados de dureza como la vez anterior. Estaban listos para escuchar otra visión. Empezó a hablar con la firmeza y seguridad que había encontrado en su escapada matutina. Presentó su plan con pasión, utilizando ejemplos cercanos que resonaban con cada miembro del equipo. La sala se llenó de una energía renovada, un entusiasmo palpable. Sin embargo, en medio de su discurso, notó a aquel ejecutivo de ceño fruncido en la esquina, todavía escéptico. Era el mismo hombre que lo había cuestionado, y su mirada desafiaba cada palabra que salía de sus labios. Pero esta vez, Alejandro había preparado un argumento más robusto, uno que incluía no solo estadísticas, sino también proyecciones sobre el impacto emocional en el rendimiento. La presentación culminó en un tenso silencio. Mientras todos reflexionaban, el ejecutivo levantó la mano, interrumpiendo el murmullo. Interesante, Alejandro, pero después de todo esto, sigo sin ver cómo tus ideas se traducirán a profits reales. Era una señal inminente de desafío, y esa actitud era un eco de su propia lucha interna. El corazón de Alejandro latía con fuerza,
pero esta vez no estaba dispuesto a retroceder. Debía enfrentarse no solo a su superior, sino a su propia inseguridad. Con la mirada firme, decidió que no solo se trataba de rendimientos cuantificables. Se trata de sembrar relaciones que florecerán en resultados medibles a largo plazo. Este no es solo un cambio en una presentación, es el inicio de una revolución en nuestra manera de trabajar, de relacionarnos, y estoy aquí para liderar eso. Las palabras resonaron en el aire, enfrentándose a su propio miedo. La mirada del ejecutivo se suavizó, y en sus ojos Alejandro vislumbra un atisbo de curiosidad. Pero la lucha estaba lejos de acabar, y el dilema de su identidad profesional persistía en el fondo de su mente. ¿Estaba listo para ser ese líder que él quería llegar a ser en un entorno que todavía le cuestionaba? La decisión de avanzar lo acechaba. Mientras la reunión se disolvía en conversaciones entre los presentes, Alejandro se retiró con el sentimiento de que, pese al avance, todavía había más obstáculos que superar. Una pregunta curiosa le carcomía la mente. ¿Sería capaz de transformar la resistencia en aliados en este camino hacia el cambio? Esa revelación latente prometía abrir una nueva etapa de autodescubrimiento y confrontación. Al mirar por la ventana, se dio cuenta de que había llegado el momento de enfrentar no solo a sus superiores, sino a su propia percepción de sí mismo. La ceremonia de la verdad estaba por comenzar, y Alejandro lo sabía. Cada día, al llegar al trabajo, se sentía como un boxeador antes de subir al ring, preparándose para unos asaltos psicológicos que determinarían su futuro. La incertidumbre se había convertido en una compañera constante, y cada mirada del ejecutivo escéptico era un recordatorio de que el camino hacia su nueva propuesta no sería fácil. Mientras sus colegas se dispersaban en la sala de reuniones, él se quedó sentado unos momentos, reflexionando. Era claro, necesitaba más que solo promesas, debía armarse con evidencias tangibles. Decidió que se dedicaría a investigar casos de éxito en empresas que habían implementado enfoques humanísticos, donde los resultados no solo se medían en cifras, sino en el bienestar de los empleados. Algo en su interior se encendió, esa chispa que había sentido en su caminata matutina. Al día siguiente, se sumergió en la investigación. Horas pasadas en la biblioteca, clics y más clics en su ordenador, se transformaban en informes que no solo denunciaban lo obvio, sino que revelaban un nuevo orden, un imperativo de empatía en el entorno laboral. A medida que recopilaba datos, un sentido de propósito crecía dentro de él. El día de la presentación final se acercaba. Tenía el logro palpable de una propuesta precisa, un compendio de estadísticas que apoyaban su postura, cada dato un ladrillo en su construcción, mas también incluía anécdotas de empleados felices cuyas historias de éxito personal alimentaban el rendimiento de la empresa. Este enfoque dual podría ser su arma secreta contra los cuestionamientos que aún pendían en el aire. Pero no era solo un reto profesional. Sentía que cada paso que daba también desafiaba su identidad. Sus experiencias personales, sus inseguridades, todos esos elementos en conflicto formaban el sustrato del cambio que ansiaba ver. Aquella necesidad de reconciliar su deseo de ser un líder con la percepción que los demás tenían de él le causaba desasosiego. ¿Sería suficiente con solo presentar buenos argumentos si no podía validar su propia esencia frente a ellos? El día de la presentación se preparó meticulosamente. Vestía su traje más formal, sabiendo que la primera impresión siempre cuenta. Pero también llevaba consigo una decisión. El presentar no sería simplemente lanzar números. Decidió incluir un breve relato personal al inicio, una experiencia de su vida que mostrara la vulnerabilidad tras su ambición. Quería que su discurso no solo fuera bien estructurado, sino emocionalmente resonante. Al entrar en la sala, sintió una carga sobre sus hombros, pero también una determinación renovada. Cada silla ocupada era un testimonio de aceptación, un lugar desde donde podrían surgir aliados. Después de una breve introducción, comenzó su discurso. Las palabras fluyeron de su boca como un río desbordado, y cada gráfico visible en la pantalla reflejaba no solo datos, sino la historia de un hombre que había luchado en su búsqueda de significado. Mientras se adentraba más en su exposición, notó el ceño del ejecutivo de nuevo, pero ahora algo había cambiado. A medida que exponía cada argumento, era evidente que la resistencia de su superior comenzaba a ceder lentamente.
Fue en ese momento que Alejandro comprendió que su verdadero desafío no solo era convencer a otros, sino también a sí mismo de que tenía el derecho de ocupar su espacio como líder. La interacción fue dura, las preguntas se sucedían una tras otra, pero él afrontó cada una poniendo en valor no solo la información, sino la razón detrás de su experiencia. Esa mezcla de audacia y vulnerabilidad comenzaba a crear un impacto. Al cerrar su presentación, dejó un espacio para el diálogo, un acto deliberado de apertura que invitaba a la reflexión. ¿Y ahora qué piensan ustedes? No solo como audiencia, sino como parte de esta historia que estamos a punto de escribir juntos. Finalizó con un tono firme, esperando que las palabras resonaran en la mente de todos. En el silencio posterior se sintió seguro de haber dado un paso importante hacia adelante, pero mientras recogía sus documentos, una inquietud lo siguió al salir de la sala. ¿Acaso su autoafirmación duraría más allá de esa presentación? ¿O el crítico interno, ese eco temido que cargaba desde el inicio, volvería a susurrarle al oído, cuestionando su valía una vez más? La batalla con su propia percepción estaba lejos de terminar. La tensión se palpaba en el ambiente, como si el aire mismo esperara una revelación. Con cada paso, Alejandro se preguntaba, ¿sería esa la próxima lucha que debía enfrentar? ¿La verdad sobre sí mismo y su lugar en esta nueva narrativa? Alejandro salió de la sala, el eco de sus propias palabras resonando en su mente. Había sido un momento liberador, pero a medida que avanzaba por el pasillo, una oleada de dudas amenazaba con arrastrarlo de nuevo hacia la inseguridad. Sus pensamientos danzaban entre el triunfo inicial y la fluctuante inquietud sobre si realmente había logrado dejar una huella duradera. No podía dejar que su crítico interno lo dominara nuevamente. Los días siguientes se convirtieron en un torbellino de emociones. La presentación provocó reacciones variadas. Algunos colegas lo elogiaron, en tanto que otros se mostraban escépticos. Sin embargo, lo que lo impactó más fue un mensaje del mismo ejecutivo que había estado en primera fila durante su defensa. «Necesitamos hablar», decía el breve correo. La combinación de emoción y temor se apoderó de él. Sabía que esta conversación podría ser crucial. Durante el encuentro, Alejandro se mantuvo firme. El ejecutivo, que siempre había estado en una posición de autoridad, ahora parecía abrir un espacio para el diálogo. Hablaron sobre sus ideas, las estadísticas y el enfoque humanístico. Fue entonces cuando el ejecutivo, con un tono casi paternal, le confesó que él también había batallado con la percepción de su propia valía en el inicio de su carrera. Palabras que, aunque bien intencionadas, solo alimentaban su creciente incertidumbre. ¿Era realmente alguien capaz de transformarse en un líder? «No todos ven lo que tú ves», le dijo, «pero si sigues siendo auténtico, si exudas esa autenticidad en cada liderazgo que asumas, podrías cambiar la narrativa en esta empresa». Aquel comentario encendió una chispa en Alejandro, pero también le trajo otra ola de preguntas. La autenticidad parecía un concepto etéreo y profundamente personal, pero ¿cómo podía equilibrar esta noción con el deseo de cumplir con las expectativas de los demás? Necesitaba una estrategia que no solo le diera voz, sino que también cimentara su lugar dentro de la organización. Decidido a no desfallecer, se dedicó a construir un plan de acción. Cada semana, asistiría a talleres de liderazgo, explorando las capacidades de los diferentes estilos de gestión y cómo podía incorporar la empatía en su propio enfoque. La idea de aprender no solo lo motivaba, sino que también lo ayudaba a generar conexiones más profundas con sus compañeros. Comenzó a organizar pequeñas reuniones donde la gente podía compartir sus propias ideas y problemas. Así, la cultura de colaboración se fue instaurando poco a poco, y su palabra empezó a resonar entre sus colegas. Con cada encuentro, se iba volviendo más consciente de las diferencias y similitudes entre los estilos de trabajo de sus compañeros. Esta empatía, este deseo genuino de entender las perspectivas ajenas, empezó a transformar sus interacciones. Pero el temor seguía presente, un eco que susurraba que esta nueva faceta podía ser vista como una vulnerabilidad. Sin embargo, ese miedo lo impulsaba a practicar un liderazgo más inclusivo y transformador.
Con el tiempo, alcanzó a aprender que la auténtica transformación no provenía de su papel como líder, sino de la conexión genuina que creaba con los que le rodeaban. Los temores que tanto lo habían asediado fueron reemplazándose por una apreciación por la humanidad compartida. Sin embargo, en el fondo de su mente, el temido crítico interno nunca desapareció del todo. Estaba allí, observando, esperando la próxima oportunidad para sembrar la duda. Mientras reflexionaba sobre sus logros y los obstáculos superados, un nuevo desafío surgió. Durante una reunión, un colega planteó inquietudes sobre un proyecto importante. La respuesta del grupo fue evasiva, y la presión para dar una solución aumentaba. Una vez más, la oportunidad de demostrar su nuevo enfoque se cernía sobre él. ¿Podría Alejandro integrar los valores de empatía y autenticidad en una situación donde su autoridad podría ser cuestionada? Mientras su mente analizaba la situación, una idea reveladora apareció. A veces, la transformación no reside en la idea más brillante, sino en demostrar liderazgo a través de la humildad y la vulnerabilidad. Frente a la crispación en el ambiente, Alejandro se sintió inexplicablemente fortalecido. Era el momento de enfrentar no solo las dudas de sus compañeros, sino también su propia inseguridad. Justo cuando comenzaba a articular sus pensamientos, un mensaje de texto apareció en su teléfono. Hemos decidido que es hora de evaluar tu propuesta de humanización. Aquellas palabras resonaban como un aviso en su mente. El momento de la verdad había llegado de nuevo y el desafío estaba a punto de reanudarse. Alejandro se sentó en su escritorio, sintiendo como un torrente de emociones lo invadía. La coyuntura no solo era una oportunidad para demostrar su valía, era también la culminación de su lucha interna. A partir de la conversación con el ejecutivo, había dejado de ser un mero ingeniero agrónomo, se estaba convirtiendo en un líder que valía la autenticidad sobre el ego y la conexión humana sobre las métricas desalmadas. Pero la presión lo inquietaba. El día de la evaluación de su propuesta llegó. La sala de conferencias, una vez amenazante, ahora parecía un campo de posibilidades. Se había preparado meticulosamente, integrando estadísticas sólidas sobre el impacto positivo de la colaboración en la productividad. En su corazón sabía que necesitaba complementarlas con las historias que habían resonado en el equipo durante las semanas anteriores. Historias de superación, de triunfo colectivo, de cómo habían transformado la rivalidad en asociaciones constructivas. Cuando comenzó la presentación, su voz reverberó en la sala, firme y clara. La transformación no es solo un proceso externo, afirmó, sus ojos escaneando cada rostro en la sala. Se gesta desde adentro, cuando comenzamos a ver nuestros desafíos como oportunidades para crecer juntos. Con cada avance en sus argumentos, Alejandro se sintió más sólido. Había dejado de ser el subordinado inseguro que una vez fue. Las miradas de sus colegas, en lugar de amenazantes, mostraban curiosidad y conexión. La crítica interna que lo había acosado durante tanto tiempo dio paso a una voz interna alentadora. Puedes hacer esto. A medida que la presentación avanzaba, integró los datos que habían sostenido los beneficios en términos de rendimiento, pero lo que realmente resonó fue la historia del equipo. Relató cómo cada miembro había comenzado a abrirse, a compartir no solo ideas, sino también vulnerabilidades. Nos hemos convertido en algo más grande que nosotros mismos, en una comunidad dispuesta a crear cambios significativos. El silencio que siguió fue casi palpable, como si los miembros del equipo se tomaran un momento para digerir la oferta de sinceridad y conexión. Fue un aire renovado lo que envolvió la sala, pero la tensión no desapareció del todo. Pero, empezó un colega del fondo, su tono destilaba escepticismo. ¿Cómo garantizamos que esto no se convierta en solo un discurso vacío? Necesitamos ver resultados tangibles. Alejandro sintió como si una tormenta se desatara en su interior, pero en vez de dejar que esa voz interna crítica lo dominara, eligió responder con firmes convicciones. Entiendo tu preocupación, y es válida, pero el cambio real no sucede de la noche a la mañana. Se necesita cultivar un entorno donde cada uno se sienta valorado. La eficiencia no se mide únicamente en números, se mide en la motivación, en el compromiso real, y eso se traduce, eventualmente, en resultados financieros. Con cada palabra su corazón se llenaba de pasión. Las cabezas comenzaron a asentir,
Los murmullos aumentaron en las paredes de la sala. Había algo profundo que resonaba con ellos. Alejandro no solo defendía su propuesta, estaba defendiendo una visión de lo que era ser un verdadero líder. Pero la respuesta más impactante llegó en forma de una pregunta directa del ejecutivo escéptico. ¿Qué nos propones entonces si esas son las bases para el cambio? Respiró hondo, consciente de que este era el momento para demostrar su liderazgo transformador. Propongo que creemos un grupo gestor donde cada voz esté representada, donde se establezcan dinámicas de trabajo que fomenten la creatividad y la colaboración activa. Será un proceso continuo de diálogo y reflexión, donde nos comprometamos todos a impulsar el cambio. La evolución requiere no solo un plan, sino un compromiso real de cada uno de nosotros. La sala se llenó de murmullos de aprobación. En ese instante, Alejandro supo que había logrado cambiar no solo la percepción de quienes le rodeaban, sino también la suya propia. Ya no era solo un ingeniero, se había convertido en un referente, un líder dispuesto a forjar una nueva cultura laboral. Semanas después, la implementación comenzó, y con ella se vio el florecimiento de un equipo más cohesionado. Los resultados empezaron a hablar por sí mismos, la productividad aumentó, las ideas comenzaron a fluir más libremente, y con cada pequeño logro, Alejandro sentía que la incertidumbre del pasado se desvanecía. Su espíritu se llenó de confianza, y al fin asumió su lugar en la mesa de liderazgo. Había transformado no solo su entorno de trabajo, sino también su propia narrativa interna. El miedo al juicio y la inseguridad se habían convertido en confianza y determinación. Se había ganado un espacio no solo como ingeniero agrónomo, sino como un líder integral que demostraba que la verdadera fortaleza radica en la vulnerabilidad y en la capacidad de construir sobre lo que parece un obstáculo. Finalmente, mientras miraba a su equipo celebrar un reciente éxito, se sintió realizado. Había conquistado el gran desafío de la transformación personal y a su vez había brindado un ejemplo palpable de que la adversidad puede convertirse en la plataforma para el crecimiento. Alejandro sonrió, seguro de que estaba en el camino adecuado. Ese era su destino, y estaba decidido a seguir avanzando en su viaje hacia un liderazgo auténtico. Ahora, tú que has sido parte de esta historia, no esperes ni un segundo más. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias emotivas exclusivas que te inspirarán. Deja un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y ayudar a que más personas conozcan esta narrativa de superación. Comenta tus reacciones y teorías sobre este final, y no dudes en compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar tu apoyo, porque solo los verdaderos fanáticos de historias de superación personal comprenden la importancia de estas acciones. Actúa ahora.